Hola amigos, los saluda Cristiana Figueres. La explotación irresponsable de los recursos naturales y la vulnerabilidad que conlleva esa explotación están profundamente arraigados en la historia antigua de Rapa Nui. Hoy el mundo entero se enfrenta a la explotación irresponsable de los recursos naturales y a la vulnerabilidad en la que hemos caído debido a esa explotación. Alrededor del mundo, dichosamente, un número creciente de gobiernos locales están saliendo adelante con políticas y medidas que nos están llevando hacia la sostenibilidad, hacia la mejora del bienestar de los ciudadanos y, por supuesto, hacia vivir en armonía con la naturaleza. En ese contexto, yo de veras espero que la visión y el ejemplo de Rapa Nui los motive a trabajar con más colaboración, con más ahínco y sobre todo con más optimismo.